Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se conectan, a todos los que se han conectado en este momento de las naciones. Dios bendiga tu vida. El poder del Señor está allí contigo, la protección de Dios, el cuidado, la sustentación del Señor, el amor de Dios está allí contigo. Damos gracias a Dios porque Él nos da la vida, porque por Él podemos subsistir, porque por Él hoy pudimos respirar. Y hoy estamos acá reunidos en esta casa santa, en esta familia que ha abierto el corazón, que ha abierto su casa siempre para la administración de la palabra de Dios, aquí en el norte de la capital de Colombia. Por eso damos gracias al Señor, también por la líder de esta zona, por Josefina, que trabaja arduamente como esa militante del Señor ahí en la batalla, que estamos todos los días trabajando en la obra de Dios arduamente, como yo sé que tú también estás trabajando arduamente. Trabajas para el Señor, aunque tengas miles de situaciones, muchas cosas que puedan estar sucediendo, pero la confianza y el cuidado de Dios está ahí contigo. El Señor guarda nuestras casas, guarda nuestras vidas, y por eso damos gracias a Dios, damos gracias, infinitas gracias al Señor. Saludo a la iglesia en México, en España, en Argentina, allí en Chile, en Bolivia, estos hermanos que se reúnen en Estados Unidos, todos aquellos que están allí firmes en Puerto Rico. Bendiciones a todos los que veo acá conectados. Dios bendiga tu vida. De allí donde tú estás, en Venezuela, donde tú estés, Dios poderoso te sostenga, te sustente, aliente tu corazón. Estamos tratando sobre la carne versus espíritu. Entonces hemos hablado sobre que esta naturaleza carnal muchas veces nos juega malas pasadas, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos demasiado en la carne y en nuestras propias fuerzas, terminamos sintiendo que no somos capaces a veces, que estas fuerzas fallan, que estas fuerzas se debilitan, que nadie es suficiente. Esa es la palabra. Nadie es suficiente. El único suficiente es Dios. Y Él nos da de Él. Él nos socorre, nos alienta, nos sustenta, nos levanta. Día tras día el Señor levanta nuestras vidas, nos da ese ánimo pronto para correr a su presencia, para ser agradecidos, para venir de rodillas a Él y decirle: Señor, gracias, gracias por la misericordia, por la bondad tuya, gracias porque tú has sido bueno. Entonces, sabiendo que estamos en este cuerpo, pero no militamos según la carne, como dice Pablo, sino que lo hacemos en el espíritu. Cuando nosotros hacemos las cosas en el espíritu, vamos a empezar a crecer. Esta carne desgasta, esta carne fatiga. Cuando tú estás esperando algo y no te sale, esta carne se defrauda, esta carne se entristece por cualquier circunstancia, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea donde tú estés y donde haya humanidad y donde esté el hombre. Muchas veces tenemos malas respuestas, heridas, situaciones que vienen de repente, ¿verdad? Y que en este mundo tenemos que enfrentar. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, día tras día vamos a ver cómo Él nos levanta y nos sostiene, aún a pesar de todo lo que tú puedas estar viviendo. Yo quiero explicarte bien lo que es actitud, lo que es aptitud. Entonces, ¿cuántos sabemos que la actitud es una condición de mi disposición? ¿Cuál es mi actitud frente a las situaciones? ¿Cuál es mi actitud conociendo de Dios, sabiendo de Dios? Y muchas veces actuamos como los impíos o como los inconversos, respondiendo mal por mal. Eso es una actitud normal de la humanidad, del género humano. Pero una actitud divina o de alguien que tenga el Espíritu Santo, ¿cómo va a actuar? Devolviendo bien, aunque reciba mal. Y ahí es donde uno se quita el sombrero, y eso es lo que descresta al Señor verdaderamente, que alguien no se deje mover en su esencia y no cambie su esencia por las actitudes de otros. Entonces, la actitud se refiere a esa disposición, sea mental, sea emocional, frente a muchas situaciones. ¿Cómo actúo frente a una murmuración? ¿Cómo actúo frente a una traición? ¿Cómo actúo frente al rechazo, frente al menosprecio? Las actitudes nos van a dar una señal. Tu respuesta a las diferentes situaciones te va a dar una señal si en realidad tú eres un hijo de Dios que mantienes en la fe y que vas a seguir el camino que ha sido trazado por Dios.
Por eso es importante que nosotros abramos el corazón. El Señor siempre está golpeando la puerta, porque si no vamos a tener actitudes como las demás personas. Nuestras actitudes y nuestras respuestas a las diferentes cosas van a ser conforme muchos actúan. Y no podemos dejarnos arrastrar por este mundo. Este mundo está lleno de envidia, este mundo está lleno de incapacidad en la carne de hacer muchas cosas y lograr por la fuerza, arbitrariamente. Vemos cómo hoy en día se han acrecentado la maldad. ¿Por qué? Porque la gente entrega su mente, sus emociones, entrega su corazón al mal y deja que eso lo gobierne. Vemos cosas tan descabelladas y yo te digo algo, esto viene en aumento. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y Él lo dijo y es claro y su palabra es clara, donde por su iglesia, pero en el mundo habrá que oscuridad y tinieblas. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros tengamos la actitud correcta frente a las diferentes circunstancias que podemos. Diariamente estaremos enfrentando a muchas cosas, a un no, a un que te cierren la puerta, a una puerta cerrada, a un no como respuesta, a una mala actitud de otra persona, sea porque esté pasando un mal día en la misma familia, en el mismo hogar, una actitud de pronto de un esposo cargado, de situaciones que tiene y de repente vas a recibir, pero tu actitud hacia eso tiene que ser la correcta, tiene que ser en el espíritu. Por eso la manera como nosotros respondemos nos indica como el grado de madurez que nosotros tenemos. A medida de que tú vas enfrentando con madurez las situaciones y no lo vas tomando trascendentalmente, porque el inmaduro trasciende en la herida, en la situación y te dejas arrastrar. Si tú piensas, no, está viviendo un mal día y ya, simplemente estará bien mañana, voy a orar para que eso suceda, ¿verdad? Y tu actitud y tu respuesta es diferente. Tú abrazas, tú estás ahí y sigues igual, aunque la respuesta de él o de la persona con que tengas esa fricción haya sido dura, difícil. Un hijo, ¿cuántas veces con amor se le sirve? ¿Cuántas veces con amor muchas cosas se hacen? Y que espera uno que la respuesta sea diferente. Pero en el momento, el que es inmaduro no valora, el que es inmaduro, porque pasa eso con los hijos. La respuesta de repente, ay sí, déjelo ahí mamá, y sale y se va, cosas así. Mientras que cuando la persona es madura, valora. Y por eso una de nuestras oraciones, como hombres y mujeres de Dios, es orar por la madurez. Que haya una madurez, porque donde hay madurez hay valor. Porque donde hay madurez hay gratitud. Cuando tú escaseas de algo y luego lo tienes, ¿cómo vas a hacer? Agradecido, ¿verdad? Porque pasaste un camino, porque tú luchaste. Por lo menos acá nosotros en el occidente desperdiciamos mucha agua. Pero en África es súper anhelada, valorada, deseada y hasta matan por agua. Entonces, cuando nosotros no entendemos y nosotros tenemos que pedirle a Dios ese entendimiento, el entendimiento de valorar un hogar, de valorar un trabajo, de valorar una esposa, un esposo, unos hijos, lo da el Señor a nuestras vidas si nosotros se lo pedimos, que nos dé ese entendimiento. Porque a veces pensamos que valoramos, pero no valoramos completamente. No valoramos. No vemos el esfuerzo demasiado, la entrega demasiada, no nos ponemos en los zapatos para saber cuánto verdaderamente está haciendo esa persona por mí, cuánto esa persona se está negando por mí, cuánto se ha anulado por mí, porque eso es lo que sucede. Muchas veces en el matrimonio uno de los dos cede más, uno de los dos se anula más, uno de los dos muere más para que el otro, uno de los dos perdona más, uno de los dos cubre más. Hay alguien que es más sacrificado que el otro. Y en eso Dios que todo lo ve, que todo lo valora, que todo lo sabe, que todo lo sopesa, sí lo toma en cuenta. Él sí. Entonces nosotros tenemos que ver ese sentido y pedirle al Señor, dale la madurez a mis hijos, danos la madurez, el entendimiento para poder comprender y asimilar los tiempos que estamos viviendo y lo que tú nos has dado a cuidar, porque hay cosas que Dios a ti te ha dado a cuidar. No solamente una profesión, no solamente una cuenta del banco, cuántos cuidamos y no meter mal un número en X. No, Dios mío,
cuidamos y estamos ahí. Repetimos 2, 3 veces. ¿Está segura, señorita? Mire, escuche. Vuelve, repítalo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando, estamos viendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido del valor. Uy, esto me costó. Uy, no. Cuidado con el jarrón, no, ese me costó. No. Y cuidado, y el gato pasó corriendo y uno ahí, uy, el jarrón no, toca ponerlo en otro lugar. Cosas así que tú le hayas su sentido del valor. Ahora, ¿cuánto más las cosas que no se ven, como el respeto y el valor, los valores? Cosas que nosotros no vemos, pero que pesan demasiado. Valorar un abrazo, valorar una respuesta indicada en el momento justo, valorar un consejo, valorar una actitud, una respuesta de un apoyo cuando uno no tiene a nadie y aparece esa persona y te está apoyando. Valora eso. Valora los consejos de un padre, de una madre. Valora un abrazo de un hijo y por tu amargura no lo quites de lado, porque muchas veces nos amargamos. Ay, no, vaya ya. ¿Qué estamos haciendo? Rechazando el abrazo y después el día de mañana tú quieres que tu hijo te abrace ya. Ay, no, mamá, estoy ocupado. Porque hemos menospreciado tantas cosas. Y ese sentido del valor que se ha perdido en el mundo y que no está, y no lo busquemos porque no lo vamos a hallar en el mundo, lo vamos a hallar en Cristo. El Señor nos va a dar ese sentido de valor. Mira esas noches lluviosas tan terribles y con tanto frío. Y tú tienes que sentir allí en tu cuarto, que darle gracias a Dios de que tienes un techo, de que tienes una cama caliente, de que están allí, que estás guardando a tus hijos, que están ahí contigo, que están respirando junto contigo. ¿Cuántas mamás están en quimioterapias extensivas con sus hijos, en muchas cosas, mis amados hermanos? Entonces el sentido de valor se extiende muchísimo y se desprende la actitud correcta. Yo tengo una actitud correcta cuando siento que algo vale y que yo anhelo o quiero. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa disposición, una disposición correcta. Entonces, de esas actitudes vamos a ver los diferentes comportamientos. ¿Y qué quiere el Señor? Que nuestras respuestas sean en amor. Nuestras respuestas no sean en sarcasmo, porque el sarcasmo hiere. Tenemos que quitarnos de nuestro, ay sí, pues obvio, todas esas cosas que son tan soberbias y que están en los cristianos. Nosotros tenemos que tener una humildad porque parte de la aptitud, fija la aptitud, ser aptos para algo, estar capacitados para algo. Una buena actitud y de comportamientos en Cristo, voy a llegar a ser apto y tener una aptitud, tener una capacidad para poder ayudar a otros. A veces no estamos aptos y queremos hacer muchas cosas sin estar aptos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a herir, vamos a dañar, no solamente a las personas, sino los más cercanos, que es tu círculo filial allí, tu familia. Por eso el Señor hablaba allí en Gálatas 5, de los frutos, y nosotros lo leímos, vimos todo lo que son las obras de la carne y los frutos. Entonces hablamos de la humildad. ¿Y qué es la humildad? La actitud, es una actitud de corazón. Ser humilde no es tener los pantalones rotos y llegar acá, mejor dicho, teniendo ay no, me voy a ir a visitar tal persona y me voy a poner los pantalones más rotos, los zapatos raídos y todo para que vean que yo soy humilde y para que me den algo. Eso es mentira, eso es un engaño, eso no es verdad. Y no testifica de Dios la ruina, no, porque nosotros podemos ser humildes de una actitud de corazón. Y la humildad es una actitud que depende solamente de Dios, donde nosotros entregamos a Él toda la importancia y nosotros hacemos que Él y decimos que Él y con nuestros actos reflejamos que Cristo verdaderamente reina en nosotros. Cuando dejamos pasar las palabras soberbias, cuando bajamos la guardia ante conflictos, ante peleas, ante situaciones, cuando nos sale el orgullo a mostrarse. Ay, ¿necesitas este favor? No, yo no necesito nada. No. Gracias. ¿Cómo está mi actitud ahí? Ay, no, es que no necesito. No, es que usted es una orgullosa. Usted es una orgullosa. No quiere bajar la guardia.
Y en eso pecamos todos, mis amados hermanos, en muchas cosas. Dios quiere actitudes correctas, sin altivez, sin orgullo, sino en humildad. La actitud con amor también es un principio fundamental. Cuando nosotros respondemos con amor, pero nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie. Por eso hay que pedirle todo eso al Señor en oración. Señor, examina mi corazón. Ayúdame, Señor, a entrar verdaderamente en la plenitud tuya. Ayúdame, Señor, y dame de tu amor. Entrégame, Señor, el amor tuyo, lo que tú tienes para mí, Dios. Necesito, Señor, que tú llenes mi corazón del amor para poder tener una actitud en amor, una actitud en humildad, una actitud en mansedumbre. Y todo va relacionado a la carne. Porque la carne es la que va a aflorar esos comportamientos. Por eso dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, toda altanería, toda ira. Aquí en Santiago, el capítulo 3, el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuéstrelo con su buena actitud. En otras versiones dice, demuéstrelo con su buena conducta frente a los demás. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuéstrelo con su buena actitud, mediante hechos que se hagan en humildad y con sabiduría. Para tener una actitud correcta tenemos que tener un dominio propio, porque no siempre vamos a estar para soportar. Hay días de días. Hay días que tú puedes soportar, tú amas, tu silencio, tú todo, pero cuando se te reúne de allí, de aquí, de allá, del otro, y estás bombardeado por todos los lados, que no se te acerque nadie. No quiero que me visiten, no, tal, por el letrero, no hay nadie, porque tú estás que vuelas, como la olla de presión, cuando están a punto de pitar, no la para nadie. Entonces, son actitudes que nosotros, en el momento, no queremos. Estamos tal vez preocupados, tal vez cansados, tal vez en una situación difícil que estás enfrentando. Así que es necesario decirle al Espíritu Santo, pongo mis emociones, Señor, en este día. Pelea la batalla diaria. Hay que morir diariamente, hay que pelear diariamente las batallas. Y todo hacerlo como para el Señor, para el Señor. Señor, mira mis actitudes. Perdona si han sido incorrectas. Perdona mi altivez, mi orgullo, cuando he respondido con 2 piedras en la mano. Cuando he sacado la flecha de repente allí con el arco y todo, la tengo por acá escondida y de repente saco la flecha porque en el momento se me saltó, ¿verdad? Entonces dice, sea sabio y entendido entre ustedes. Santiago 3. Ahí el apóstol estaba hablando sobre las diferentes actitudes que tiene una persona mediante situaciones que pueda estar viviendo. Dice la palabra también en Proverbios, el capítulo 2, el versículo 7. Mira que ayudes a la gente íntegra y protege a aquellos que tienen actitudes intachables. En otra versión dice conductas intachables. Se refiere a que el Señor siempre va a estar sopesando nuestros corazones. Siempre va a estar, cuando nadie te ve, esa actitud correcta cuando nadie te ve. Que te devolvieron más del que si tú no tengas. Y te devolvieron más, se equivocó la cajera. La actitud correcta en ese momento. Así tú no tengas, Dios te va a proveer, después tú te devuelves porque ella es la que se va a descuadrar. Y ella es la que va a tener que pagar. Pero si tú piensas y tienes una venda y no tienes una claridad y no tienes un entendimiento, ¿qué vas a decir tú? Uy, Dios me bendijo. Dios me bendijo. Eso es lo que, uy, no, mire cómo Dios me bendice. Sabe que no tengo un peso y me bendijo acá con esa cajera despistada. No es la actitud correcta. Así que toda esa serie de situaciones nosotros tenemos que mirar, porque la carne siempre va a pedir contra. Va a pedirte, el corazón va a hablar. En los varones pasa una mujer mostrando todo. ¿Cuál es tu actitud frente a ello? ¿Cuál es tu actitud frente a una persona que está exhibiendo su cuerpo? Porque no solamente te está viendo el Señor,
sino también multitud de demonios, de las huestes espirituales que están viendo las miradas o la situación, o los chats, o los mensajes. ¿Para qué? Para acusarte, para pedirte, para ser zarandeado. O pedir la mujer que está inconforme con el esposo y ay, es que mi esposo no esto, y aparece, el enemigo te va a mandar quien te diga, ay, cómo estás de linda, quien te diga, ya almorzaste, ay, mire, y ese otro ni siquiera me preocupa si ya comí, si no comí, si hice, si no hice, ni me llama, ni me dice, y aparece el que sí te dice, aparece el que sí te ve el color de cabello que te cambiaste. Ay, uy, ¿cómo quedaste de linda así? Ay, mire, y el otro despistado ni se da cuenta si me tinture, si no me tinture, se anda por la luna. Así pasa. ¿Y qué hace? El enemigo siempre va a andar mirando. Va mirando que las inconformidades, las frustraciones, cuando tú afloras todas tus frustraciones. Ay, yo que desperdicié esto, yo que debía haber hecho esto, yo que... No, mire, y empieza a mirar usted por Facebook, a buscar por allá a la compañera de no sé dónde, la prima, mirando cómo han progresado, cómo han hecho, cómo esto, y esas frustraciones empiezan a... El enemigo inmediatamente sabe cuál es tu actitud ante esa carencia, a lo que parece, como que, ay, no, yo solamente criando, yo solamente esto, yo solamente... No, tienes que tener una actitud, yo tengo a Cristo, Él es mi Dios, mi Señor, tengo un hogar conformado y gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado, por mis hijos, por mi familia, tener un corazón como agradecido. Esa es la actitud correcta. Un corazón desagradecido es un corazón que se queja todo el tiempo. ¿Cómo es la actitud de un corazón desagradecido? No valora, se queja todo el tiempo, anda, mejor dicho, no es complacida con nada, no lo complacen con nada, si verde, si azul, ay, sí, ay, todo es así, no valora. Corazón ingrato, no importa nada, más el corazón agradecido es un corazón que cuida, un corazón que valora, un corazón que ama aún los pequeños detalles, las cosas pequeñas, y así es el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios es de pequeños detalles. Él está, tú quieres comerte algo y tú lo piensas solamente y de repente por allá te llegó tu esposo con eso, o alguien te invitó, o algo pasó y te lo dio el Señor. ¿De dónde vino? ¿Quién supo que tú querías eso? El Señor Dios Todopoderoso. El Señor. Nomás la semana pasada yo estaba pensando ahí, ay, tan rico que es el salmón, tengo que comprar, como cuando mi hijo, el día de la madre, me un pedazo de salmón. ¿Quién sabía? Solamente Dios. Dios sabía el deseo de un pedazo de salmón. Eso lo hace el Señor, porque Él nos consiente, son los pequeños detalles de Dios que son tan valiosos, y Él quiere que nosotros seamos así, de detalles, amorosos, que tus actitudes sean en amor, que tu actitud no sea en predisposición ante las personas y ante, si de repente cuando hay una persona que ha sido muy herida, muy lastimada desde su infancia, que haya sentido rechazo y todo, está predispuesta, tiene una pared allí, ¿verdad? Y cuando se acercan de repente con amor a ella, ay no, eso no es verdad, eso es un mentira, eso no es cierto, que sea así, no le cabe en la cabeza a alguien que ame, porque ¿cómo? Predispuesta. Sacar tu actitud de predisposición entre los hermanos, entre la familia, porque bueno, tú estás en la calle y tú tienes que estar pendiente, estás desconfiado, no pienses que se acercó el Señor a decirte, vamos a tomarnos un café, y claro, también. No, estoy hablando del sentido de tu familia, de las personas, porque tenemos que tener también un grado de desconfianza y un grado de apercibirnos de las personas, ¿ok? Que están en la afuera. Entonces, dice Proverbios 8:13, también para los que están ahí anotando, después pueden, o si no, volver a escuchar. Quien teme al Señor aborrece lo malo, porque el Señor aborrece el orgullo, aborrece la arrogancia y las malas actitudes y el lenguaje perverso. Mira cómo Dios sopesa nuestros corazones con las actitudes. Vemos a alguien en la Biblia actuando mal, teniéndolo todo, que fue David. David tenía todo, tenía concubinas, tenía mujeres y le dio por mujer una única, la esposa del amigo, del fiel.
le dio por eso, porque quería más, estaba inconforme. Así que hay que cuidar esas inconformidades. Mira, tú ponlas delante de Cristo y saca. Sé feliz con lo que tienes. Valora lo que tienes, porque a veces no gozamos ni somos felices por desear, por estar esperando el de repente la situación, qué sé yo. Muchas veces el chance, voy a hacer el chance y como no, eso mejor dicho tiene el cajón lleno de papeles de chance y ya estoy mejor dicho y amargado y esto que fue. ¿Por qué? Porque pones tu confianza en la suerte y así no es, tu confianza es Cristo. Él es tu confianza. Entonces seamos felices con lo que ya Dios nos ha dado. Porque dice, el que teme al Señor aborrece lo malo. Porque el Señor aborrece el orgullo, la arrogancia y las malas actitudes. ¿Cuáles son las actitudes frente de pronto a una comida? Son tan sencillas. Uy, no, a mí no me gusta la pasta. Nada, yo no quiero. Uy, llévese eso. Una actitud. Fue un testimonio tan tremendo que yo escuché del pastor Enrique Gómez cuando lo secuestró la guerrilla. Cuando lo secuestró la guerrilla, claro, yo soy de aquí de Bogotá y pues acá mi papá se congregaba en la Bethesda. Entonces él se congregó, la guerrilla se lo llevó aproximadamente como un año, el duro secuestrado. Y en ese año solamente le dieron a comer pasta, espagueti. Y él cogía y le tiraba literalmente por los pies a la esposa, siendo ya pastor y predicador y todo, porque es que hasta los más ungidos tienen sus situaciones porque están en la carne. Y él era un hombre muy, muy irascible. Y él dice, a mí no me hagas nada, y le tiraba. Y él después contaba el testimonio llorando. El Señor lo puso a comer un año pasta. Y no pasta sazonada con amor, sino pasta jugada con agua solamente y sal, y se la daban a comer. Y él lloraba comiéndose la pasta y decía, perdóname, Señor, todas las veces que yo le tiraba a Mélida la pasta, no quería comerse, la dejaba servida, me ponía bravo. Porque a veces no nos damos cuenta de nuestras actitudes. Y pensamos, Dios nos va a hacer todo el Señor. Y yo tengo hijos. Una mala actitud de nosotros. Paso. Y lo perdido ahí. Mire, no sea orgullosa, no sea altiva, no sea prepotente, sea humilde. Con amor, con sencillez, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos las actitudes de Cristo, como la Cristo, sus actitudes frente a todos, viéndolo mandar y acabar con todos esos fariseos que decían que era hijo de Belcebú hacía esas cosas, todos esos eran con sencillez, con humildad, con entonces ese amor nos muestra que nosotros debemos hacer, nos hace para poder ser más y creer como el Señor quiere. Que la aborrece que la mala y el lenguaje perverso. En Ezequiel 18, el versículo 23 dice, hacerse el malvado, no quiero más, no quiero bien, que el mal abandone su mal para que viva. Mira cómo el Señor, Él nos da bien cuando actuamos mal, cuando nos carnales, sentir o porque que me pisen, no quiero, no y no me voy a dejar nadie. La actitud, orgullo. Que si hay algo que está pasando, si tú manejas bajo la palabra, a subir el furor, dice la Biblia, y se forma es una guerra. Y pierde cómo llegó esto.
estar haciendo una buena, una actitud recta, un silencio es mejor, palabras, es que se va a aprender la tercera mundial, tú pones mejor adoración, o sea, tú haces algo, preferible una vuelta, pero no que no seas meterle el fósforo, salió volando todo el mundo y a buscar esconderos, ¿no? Pues, así sucede y lo vemos en los cristianos, porque es que nosotros no estamos inmaculados, estamos en esta carne y solamente hasta que estemos en la presencia del Señor y quedamos en vergüenza cuando nuestras actitudes son en orgullo. Debemos de bajarnos. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, dando el Señor a Salomón, 14, este versículo es muy conocido y se hacen muchos ayunos. Pero yo te digo, podemos ayunar 40 días y si no cambiamos de actitud, aguantamos filo. Mi pueblo no se humilla y ora y clama y me busca y abandona su mala actitud. En otra versión dice sus malas conductas. Entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces somos nosotros los mayores obstáculos para que Dios nos envíe. Porque no importa cuánta Biblia sepamos, a la iglesia de rodillas y salimos de rodillas gateando otra vez y llegar a la casa, a los sacrificios, y llegamos a la casa y cogemos la lanza y el martillo y nuestras respuestas son golpeadas. Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestras respuestas sean amables, sean en amor. A esta persona no entienda y usted repita 3, 4 veces, sí, mi amor, no, mi amor, tranquilo, sí. Que no se termine en tu corazón allí esa sencillez, ese amor, esa entrega, esa disposición, para poder llegar a tener una aptitud que significa la capacidad y la habilidad de lograr una. Cuando en un trabajo te dicen, puedes tú tener muchas actitudes, que eso, ay no, yo soy esto, yo tengo todas estas actitudes, pero miran de una vez, te hacen el examen psicológico, ya pasó el de conocimiento del psicológico, venga, ¿cómo trabaja usted en equipo? No, es que yo, y dice 30,000 veces yo, ¿qué dice? Afuera, no es apto, no nos sirve porque usted no trabaja en equipo. Usted solamente va a llevar la pelota, solamente usted en todo y usted va a hacer cosas independientes del equipo. No nos sirve, porque usted no trabaja en equipo. Para que usted sea apto de saber trabajar en equipo, saber cuándo usted puede ser, cuándo usted puede usted saber que sus ideas son aceptadas y que no, y no se va a frustrar y va a poner una bomba a la empresa. O va a llegar allá con un arma. No escucharon mi idea y empieza desde arriba hacia abajo. Claro, en el examen psicológico es donde se sabe si la persona es apta. Así que por eso Dios nos pasa por los desiertos. Los desiertos son sitios o lugares donde se ejerce la mayor presión a la vida. Como cuando usted coge el murillo y usted dice, ay, no lo puede hacer frito, porque si no es como comer caucho. Su madre tiene que hacer ¿qué? En la olla de presión y saber que 40 minutos pitado ya usted va a servir y va a estar blandito y qué delicia. Así es. Él nos mira, todavía usted no está apta para esto. Pero es que yo creo que sí, que yo puedo. No. Porque usted tiene que aguantar, tiene que soportar. Y para eso son los desiertos. En el desierto es donde lo vamos a aprender a conocer a Él y también Él nos va a mostrar de qué estamos hechos nosotros. ¿De qué estamos hechos? Salmo 15, versículo 2 y 3 dice, solo aquel de conducta intachable que practica la justicia, que su corazón dice verdad, que no calumnia con su lengua y que no hace mal a su prójimo, estará en mi monte santo. Hablábamos de alturas, ¿verdad? Hace poco, quienes pudieron escuchar el audio,
sobre las alturas, sobre llegar a un nivel. El Señor nos va elevando, nos va subiendo hasta cuando ya nosotros somos de tal lado, ya estamos en una altura, ya no vamos a descender a la carne fácilmente, ya te sobrepasas, que hay críticas, que todo te pasan por encima, que ya no sientes, ya no devuelves mal por mal, ya tú no te ayudas, ya tú pasas, estás en un nivel donde mayor, y no desciendes fácilmente de eso, no apariencia, sino es que cuando te meten la presión, tus respuestas son calmadas, por más presión que tú tengas. Un nivel donde el Señor nos está elevando. ¿Por qué? Porque en ese monte santo solamente estará el de conducta intachable o el de actos en piedad y en amor. Por eso, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará? El limpio de mano, el de corazón puro, que es temeroso, que ama por encima de la ofensa, que no trasciende en la ofensa. Me dijo, y a los 3 meses, no, y usted tenía el jean y la blusa roja, y usted me dijo, y estaba lloviendo, y usted me dijo, dele, y ahí retiene. No es, todavía no es apto. No, pero es que yo quiero, puede querer mucho, pero no vas a ser eficaz en la obra de Dios. Todavía no hay una eficacia. Vemos altares, pastores, que hieren, que dañan, que lastiman, porque no soportaron el proceso, sino automáticamente saltaron a un altar. No son testimonio, ni siquiera en su caso, como pasó con lo que les estoy contando. ¿Quién sabía? La esposa callada, ya soportando todo, que botaba la pasta, que no quiero pasta, pero no se escapó de la justicia de Dios, porque en ese momento ya las lágrimas comiendo pasta jugada allí, porque Dios nos da nuestra reprimenda. Él coge el Señor y pim, pao. Y ahí sí, eso sí lo sentimos. Por eso es tan importante nosotros descansar en Dios y nosotros no tomar justicia por nuestras propias manos, como lo hacía de pronto la pastora Amelia, sino que ella oraba a Dios, y Dios fue el que cogió y le metió su mano, le metió sus correas. Es necesario que nosotros vayamos a Dios, vayamos al Señor, le dispongamos todo, aún nuestra impaciencia, nuestras inconformidades, nuestras situaciones más terribles que podamos sentir en nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer, porque Él quiere hacerte apto para el ministerio, como lo hizo con Timoteo. Apto. Que tengamos actitud, que el Señor diga, estás calificado, ya estás calificada para hacer esto. Pero si en la casa eres uno y en la iglesia eres otro, en la iglesia todo lindo, todo hermoso, toda preciosa, abraza, besos, y en la casa llega, ¿qué te chinga, corra? El Señor dice, no, en lo íntimo me tienes que, afuera también tienes que ser igual, todo tiene que ser igual. Todo tiene que ser, nosotros tenemos que ser intachables en la intimidad, o pedirle al Señor que nos ayude. Jeremías 7, 5 al 6 dice, que en verdad ustedes enmiendan o corrigen sus actitudes y sus acciones, y practican la justicia unos con otros, y no se oprimen entre ustedes, ni derraman sangre inocente, y quitan todos sus dioses de las alturas donde los ha puesto, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Quién tiene una actitud de repente idólatra? Eso no me lo toquen. El niño no me lo toquen. No me toquen eso. No. Deja que el padre corrija a la hija, deja que el padre corrija al hijo, deja que también, o la madre corrija, no se desautoricen muchas cosas, porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Endiosamos. Entonces dice aquí que hay cantidades de cosas. Si tú no oprimes, si tú tienes una actitud en mí, una actitud que no es carnal, sino en el espíritu, si no subes ídolos en tu corazón, ya no están en los lugares altos. Bueno, vemos que Monserrate, que esto, aquello, en muchos lugares hay, ya nosotros, de Dios cristianos, que conocemos a Cristo, ya no tenemos el yeso, pero podemos tener allá el gato, la mascota, la pechuga para el gato, y el esposo, venga, le frito un huevo, siéntese. Feliz, pasa, mis amados hermanos. Yo también lo hice. El huevo para... el gato, la pechuga. Estén unidos. ¿Cuánta gente le deja herencias a los animales? Herencias, mis amados hermanos. Ahora ahí está. Y me
Exacto, la mamá en el ancianato y el perico o el pájaro o el pececito en el spa. Hermanos, todo esto está trastocado y nosotros no vamos a caer en eso. Sí, claro, hay que cuidarlos, amarlos, estar con ellos, sí, claro, pero con su sentido. Hay comidita de animal para darle al animal y hay comidita para la casa, para darle al esposo, para darle a los hijos. Tener ese sentido de que Dios nos dé ese orden y que esas actitudes cada vez mismos, si ustedes enmiendan, ¿quiénes tienen que enmendar las actitudes? Tenemos una responsabilidad. Vigila tus actitudes, porque son fruto de la carne, la manera como tú te comportas, la manera de tus respuestas. Vigila tus respuestas. Si estás enseñando sarcasmo, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, saca esto de tu vida. Saca el sarcasmo de tu vida, porque el sarcasmo es terrible. Hay que sacarlo de nuestra vida. Eso de que, a ver, no sé, obvio que es así. Todo eso es sarcasmo. Eso de que la gente lo da por entendido y, es que no entendiste, es que no. Altivez, orgullo, y yo lo escuchaba, mira, hasta en unas mismas predicas he escuchado gente hablando pasosamente. Lo que hacen es enseñar mal con actitudes que nos llevan a honrar a Dios. Nosotros tenemos que ser humildes en todos nuestros actos, testificar a Cristo con nuestros actos de amor, testificar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Así tú tengas el momento de más presión, cuida tus actitudes frente a los demás. Porque cuando estaba el sacerdocio de Elí con sus hijos, los actos de ellos, que eran la fornicación y el adulterio, llevando a las mujeres al templo y allá dentro del tabernáculo, las escondían. Esas actitudes llevaron a todo el pueblo de Israel a menospreciar el momento de reunión, de encontrar. Entonces, una actitud tuya puede decirle, con tu actitud de incredulidad, tu hijo va a decir, ay, yo no creo, si mi mamá va a la iglesia, y yo la veo espelucando, sanando en los pelos, diciendo, no tengo eso, no tengo aquello, no tengo lo otro, ¿hasta cuándo? Y por ahí alegando con Dios. Entonces, yo no creo en eso, uy, si mi mamá estaba cada vez más chiflis. ¿Qué Dios, ni qué Dios, dónde está? Y en cambio, una mujer de fe, no, mi amor, claro, no, Dios, el Señor nos va a proveer, es el Señor, claro, mira, el Señor dio esto. Dice, ay, verdad, Dios está con nosotros, Dios está. Son actitudes que nosotros tenemos que tener. Es una actitud de incredulidad, mira, el enemigo se va a aprovechar de cualquier actitud nuestra que sea mala. Por eso todo aquello, encomendar al Señor y decir, Señor, mira mis acciones. No quiero, Señor Dios mío, tener una carnalidad en mis acciones, aún para movernos, aún para hacer cosas. Pedirle al Señor, danos, Dios mío, la capacidad de hacer las cosas en ti. Porque dice la misma palabra que el que edifica, mire que no quede en vergüenza. Vamos, no es que Dios me dijo que tenía que, y es que Dios me dijo, yo he escuchado muchas veces y después donde Dios le dijo, no, es que Dios dijo que después. Ahí tú y yo estamos locos, Lucas, dígame, licenciado. Y así, y entonces ya echa uno al otro y queda todo loco. La palabra en Éxodo 14:14 dice, por mandato de Dios le habla al pueblo de Israel, ustedes quédense quietos y esperen en el Señor para que se puedan presentar a la batalla. ¿Sabías tú que una actitud de espera en Dios también va a representar una actitud de confianza en Él? De que tú confías. Cuando Él te dice, estése quieta, quédese ahí otro tiempito, no se mueva de ahí, espere. Pero si mi actitud es de afán, de ansiedad, y yo ya le dije a aquel al otro, y ahora ¿quién va a decir de mí? No, yo tengo que hacerlo por encima. Y el Señor evitando, espere. No, esa actitud de impaciencia me va a llevar a mí a quedar peor, en ridículo, peor. Porque tengo que saber cuál es mi actitud frente a algo que Dios me está diciendo, espere. O frente a una situación difícil, no se mueva usted que yo voy a actuar, entrégueme eso. Pero usted no, porque está lleno de ansiedad, porque está lleno de preocupación, tiene una actitud de ansiosa. Confía aún en el Señor, de incredulidad, de insatisfacción. Entonces va a actuar a la ligera. A sus fuerzas, de manera llevándose mucha gente por delante. Mucha gente por delante. No podemos.
decirle a Dios, haz así o haz así, no podemos hacerlo. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, danos la integridad, danos, Señor, actitudes conforme tu espíritu. Esa parte de la oración, muchas veces oramos bastante, pero no pedimos en nosotros, porque no nos damos cuenta por nosotros. Cambia mis actitudes, Señor. No quiero tener una actitud incorrecta, sino una actitud que glorifique tu nombre. Que aunque nadie me vea, mis actitudes en la intimidad sean para glorificar tu nombre. ¿Sabes tú que la integridad es ser correctamente cuando nadie te ve? Ser correcto cuando nadie te ve. Eso es ser íntegro. Porque la mayoría somos correctos cuando todos nos ven. Bueno, sí. Los modales en la mesa, limpios en la mesa. Pero en la intimidad, pues el pollo. Exactamente. Debemos de ser como íntegros en todo. En toda nuestra manera de actuar. Estas niñas me hacen reír mucho. Actitud de fe, de confianza en Dios, va a dar proceso a los demás a qué? A creer en Dios. ¿Tú has visto una persona que tiene fe, cómo inyecta fe? Tú has visto una persona de fe, no es sino escucharla, no es sino hablar con esa, primeramente quedas de una, tú sientes la fe que te invade, que te llena, porque hay alguien que está lleno de fe y transmite la fe, que no es una apariencia. ¿Tú has visto también gente, y has escuchado gente que es aparente? Cree en Dios, y la voz temblorosa. Crean en el Señor. Pero no cree, no tiene esa firmeza. Las personas que tienen gozo pasan las dificultades con una actitud correcta, mantienen su alegría y su gozo fundamentado en Dios, lo que da a entender que tienen fuerza y fortaleza de Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando tú mantienes con gozo y mantienes con fe y mantienes con firmeza, más que contagiar a los demás, como está sucediendo aquí, estas niñas tan gozosas. Cuando se mantiene la paz también y una actitud de paz, así estés frente a un conflicto. Viste que cuando tú estás y te gobierna la paz invade y sueltan todo, sueltan las piedras, se acabó la pelea. Pero si tu actitud es de guerra, te prendió el ataque. Pero con uno que baje la guardia, con uno que diga, bueno, sí, tienes la razón, no que tenga ese orgullo, no es que yo tengo la razón. Y ahí peleando la lucha de poderes. No se puede así, hay que bajar. Entonces, esa paz, ese estado de tranquilidad se va a impartir en los demás porque tengo una actitud de paz, de que creo que la paz de Cristo gobierna mis pensamientos y que algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer Él, porque yo lo conozco, que Él actúa y que siempre nos ha sacado adelante. Entonces, esa actitud de paz va a contagiar la actitud de paciencia, hacer frente allí a las diferentes dificultades, con una capacidad de esperar, lo que hablábamos de la capacidad de esperar. Voy a esperar en Dios, voy a esperar el mañana, sé que Dios va a estar allí. Esa paciencia, cuando tú esperas con paciencia, vas a enseñar también a tus hijos a ser pacientes. La benignidad, que significa la amabilidad y bondad de Dios reflejada en nosotros, tener una actitud de amabilidad. ¿Sabes una cosa que he mirado mucho y cuando miraba así como comentarios y situaciones frente a lo que pasan en las diferentes guerras como la de Ucrania y todo lo que sucede, esas actitudes de guerra aún se disparan en medio de los colegios, en medio de muchas cosas, en Rusia, y cuánto dolor se crece en las familias, cuántas heridas, tanto que las actitudes se vuelven hostiles en los mismos colegios, en las mismas personas, en los orfanatos, en las cosas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de allí, de guerra, fuerte, y terminan atacándose los unos a los otros de los mismos países que están en conflicto. Miraba documentales sobre eso, cómo ha crecido, cómo se levantan, por decir, en un colegio y ¡prum!, mataron a la profesora, mataron a los compañeros, todo eso, del mismo país. Pero es porque están como
en guerra. Entonces, si tú tienes una actitud de paz, va a reinar la paz. Con uno que se levante en la casa con la actitud correcta. Con uno que diga, yo no quiero aquí la guerra, yo no quiero más el orgullo, yo no quiero la arrogancia, quiero paz, quiero tranquilidad, Señor, quiero que tú reines. Eso va a empezar a generar en esa virtud correcta, esa amabilidad, la bondad, aún para las situaciones más fuertes, la actitud de agradecer a Dios, siempre agradeciendo al Señor, una actitud también de perdón, siempre con un corazón perdonador, no un corazón vengativo, lo que está pasando en los países que están en guerra. Por eso vemos cuánta mortandad aún en el Medio Oriente y no cesa la guerra. Porque esos son por años, mis amados hermanos, por décadas, por siglos. Son guerras porque ahí están generando odio, donde se generan odios y rencillas. Crecen generaciones en medio de ese ambiente, mis amados hermanos. Tú quieres cambiar el ambiente de tu casa en un ambiente de tranquilidad para todos los que están conectados, para todos los que están recibiendo esta palabra. Dios quiere un cambio de actitud en nuestros corazones. Dios quiere un cambio de actitud, que tu casa sea de alabanza, una casa de unidad, donde tenemos actitudes que buscan la armonía, la cooperación y la ayuda de los demás. Cargar tanto peso en uno solo, sino ayudarle al que ya lleva mucho peso. A veces hay actitudes egoístas que antes sobrecargan a una sola columna, y cuando se sobrecarga a una sola columna se puede chitear. Por eso cuando tú veas que hay una sobrecarga en alguien, sea la esposa, sea el esposo, sea alguien que está sobrellevando mucho, hay que ayudar. Hay que hacer algo, hay que mirar, hay que saber, Señor, dame la estrategia, cómo puedo ayudar, qué sé yo, a mi esposo o el esposo a la esposa, cómo puedo ayudar, dame la estrategia, Señor, para aligerar las cargas. Eso va a generar unidad. Eso muestra el amor, el compañerismo. Cuando uno de repente, uno de los dos trabaja o está viviendo, por decir, la madre con el hijo y trabaja, no dejarle toda la carga, y mire, llegó esto y llegó aquello y llegó lo, y escondiendo la... Dejémoslo. Que trabaje y que pague y que pague. Entonces, tu actitud egoísta. Entonces está viendo que tú estás escondiendo a la platica y arruchándola, y eso no te va a lucir. No te va a lucir esa plata. Porque estás viendo y sobrecargando la vida. No, estamos para ayudarnos. No, venga, mire, vamos a ayudarnos. Yo pago esto, usted paga aquello, mire acá, vamos a poner esto. Abiertamente. Eso va a traer unidad, que dará armonía y cooperación. Saber priorizar todos los intereses, tener actitudes de ser administradores, mis amigos. Saber que Dios te va a poner a administrar más y más, como lo hizo con José. Porque José fue un buen administrador. Tanto que vinieron de las naciones vecinas. ¿A qué? A recibir de la ayuda de José. Porque Dios a los que son buenos administradores y no son tacaños y que guarden y que solamente yo, lo mío y están ahí, no, sino que son que proveedores de su casa, amorosos, que están allí, que están supliendo. Ellos Dios les da más. Todo el que sea generoso, Dios te va a dar más cuando tú tienes misericordia, cuando tú sabes que puedes dar una milla extra, Dios te va a bendecir. Tener este servicio, puestos a la unidad y al servicio, servir los unos a los otros, utilizando no solamente, qué sé yo, el servicio de algo carnal o algo que se manifiesta en la casa, sino el servicio con nuestras capacidades ungidas, con oración, estar en el momento justo, en la hora adecuada, estar ahí firme. Claro que sí, puedes orar, ay no, mira que es muy tarde, son las 2 de la mañana, no, ven, oramos, las 2 de la mañana, las 3, la hora que es, así hay que hacer. Alguien me pedía oración, ay pastora, pero es que es muy tarde, y no es muy tarde, es ahora y es ya, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es ya, porque el que tiene corazón de Dios siente que la otra persona necesita, como que te pide un vaso de agua y tú no se lo vas a negar, no se lo vas a dar. Así igual, porque son estos con actitudes de servicio,
no solamente fuera, sino dentro de la iglesia, no solamente fuera, sino dentro del hogar, porque a veces nos olvidamos de servir. Ay, ya me conocen, ay, y afuera mostramos una actitud de servicio, de amabilidad, que no mostramos en la casa. Tan amable el caballero, afuera, tan amable la señora, caballero, cómo abre la puerta, y a la esposa, eche ahí, métase, tú hace rápido, pero le ayuda a abrir la puerta a la secretaria, tan amable. Estas amabilidades de repente no son las que Dios quiere. Él quiere que estamos consecuentes, ese servicio, utilizando que nuestros dones, nuestros talentos y el servicio con actitudes de amabilidad dentro de la casa, que tú seas el mismo, dentro de la casa y fuera de la casa. Eso es lo que Dios quiere. Y si no tenemos esa actitud de amabilidad, sino siempre con una cara de puño, no, tenemos, Señor, cambia mi rostro, cambia mi manera, mi amabilidad. Dame, Señor, ese amor, esa sensibilidad, esa sencillez. Amén. Damos gracias al Señor para poder tener el ser aptos, para que el Señor nos encomiende. Todo depende de una actitud correcta. Damos gracias al Señor por este día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades, tu misericordia y tu fidelidad con la que hoy nos has hablado. Queremos seguir creciendo, Señor, en el Espíritu, Señor, y no satisfacer nuestra carne, sino tener, Señor, las actitudes correctas, Señor, frente a todo, Padre, frente a nuestros hermanos, frente a nuestra familia, frente, Dios mío, a todos aquellos, Señor, a los cuales tú vas a testificar, porque en sí es la única manera de representarte, con nuestros actos, Señor, con un abrazo, con nuestros actos, Señor, Dios mío, de generosidad, de bondad también, Señor, de mansedumbre, de esperanza en ti, de saber esperar en ti, de darte a ti ese voto de confianza de que tú vas a ser mi Dios, de que tú orientarás todo. Señor, por eso hoy te entregamos toda carga, entrega toda carga para que tus actitudes sean correctas, que si fuiste herido, alguna vez tú diste bastante bien y te respondieron mal y te hirieron y te lastimaron, tú puedas pasar por encima de esa ofensa y puedas perdonar, tú puedas estar allí valorando esa esencia que Dios te ha dado y no cambiar tus actitudes de bondad por amargura, no, sino que tú perdona a todo aquel que te ha respondido mal, todo aquel que donde tú hayas tenido heridas, situaciones de tristeza, de soledad, dificultades que tú hayas tenido. Siempre ten la actitud correcta y pedimos al poderoso Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Por eso pedimos al poderoso Espíritu Santo que nos llene de Él, de su amor sincero, de su bondad, de su misericordia, de la fidelidad de Él, que día tras día podamos tener esa unidad, que seamos alabanza al Dios vivo, donde quiera que vayamos, dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa, tener actitudes espirituales y no carnales, para poder ser apto, Señor, para todo lo que tú quieres hacer con cada vida, Señor, porque aquí hay un propósito, Señor, el propósito tuyo está sobre esta casa. Yo te pido, Señor, sobre cada casa aquí conectada, Señor, que tú nos lleves días tras día, Señor, a tener una actitud correcta, Señor, a tener, Señor, un corazón agradecido a ti por todo lo que tú has hecho. Has hecho tantas cosas, Señor, cómo nos has bendecido, cómo has levantado familia, Señor. Te pido que sanes, Señor. Te pido que te lleves todo dolor, todo defraudamiento, porque a veces damos, Señor, un 200% y recibimos por ahí un 10, Padre, que no miremos eso, sino que sigamos adelante, Señor, adelante, y no tomemos las actitudes de los demás, que si hay gente orgullosa o recibiste una respuesta en orgullo o te menospreciaron, tú no des la misma respuesta. Señor, ayúdanos, Señor, a dar respuestas con amor. Saca el sarcasmo de nuestra vida, saca todo lo que pueda herir a nuestros hermanos, a nuestra familia, Señor. Dice tu palabra que tu sí sea sí y tu no sea no, y que todo lo demás procede del mal. Todo lo demás, todo lo que nosotros queremos o manipular o hacer o argumentar o tratar, Dios mío, de hacer sentir mal vida o Señor, de corregir mal una vida, Padre, saca todas esas actitudes de dureza, actitudes de soberbia, actitudes de orgullo y entregamos todo a ti, papá, para que tú
todas nuestras vidas, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. No queremos repetir, Señor, ciclos repetitivos, Señor Dios mío, tal vez de familias hirientes, ofensivas, criticonas. ¿Cuántos se sentaban en la mesa solo criticar a los que habían visto, a la familia, a su tía, cómo está de vieja, cómo está de arrugada, cómo esto, cómo aquello, todas esas críticas destructivas, Señor Dios mío, saca todo eso que no testifica de ti, Señor, no testifica de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, Cristo Jesús, amén y amén.